Esta es la historia de una de esas fotografías capturadas en algún momento del año 1872 en una ciudad portuaria de Nueva Inglaterra, cuyo nombre fue borrado deliberadamente de los registros fotográficos de la época. La imagen muestra a un niño sentado en una silla ornamentada con la mirada fija en la cámara, con una intensidad perturbadora, sosteniendo en su regazo un marco doble, con las fotografías de un hombre y una mujer. A primera vista parece ser solo otro ejemplo de la tradición victoriana de fotografiar a los muertos, como si estuvieran vivos. Pero hay algo profundamente incorrecto en esta imagen, algo que cuando finalmente se comprende, revela una de las historias más inquietantes de la fotografía post-mortem estadounidense. La práctica de fotografiar a los muertos fue en el siglo XIX mucho más común de lo que imaginamos hoy. Para las familias que nunca tuvieron los recursos para encargar pinturas o incluso daguerrotipos durante la vida de sus seres queridos, la fotografía post-mortem representaba la última y única oportunidad de conservar la imagen de quienes amaban. Pero esta fotografía específica pertenece a una categoría aún más oscura dentro de esta tradición ya sombría. Los archivos del Instituto Fotográfico de Massachusetts, una organización fundada en 1870 para documentar y preservar la historia de la fotografía estadounidense, contienen solo 3 referencias a esta imagen. La primera es una entrada de catálogo, fechada en 1889, 17 años después de que la fotografía fue tomada, que simplemente dice niño, no identificado con retrato circa. 1872, origen colección Bankfra, procedencia dudosa. La segunda es una nota escrita a mano pegada en la parte posterior de una copia de la fotografía descubierta en 1923, durante la catalogación de los archivos personales de un fotógrafo llamado Richard Monroe, que operaba un estudio en Portland, Maine, durante la década de 1870. La nota, escrita con prisa y casi ilegible, dice solo nunca debió haberse revelado. Dios me perdone por lo que ayudé a hacer. La tercera referencia es la más perturbadora. Un recorte de periódico de 1872 del New Haven Register, que describe la desaparición inexplicada de un niño de 6 años llamado Oscar Hargrave, hijo de inmigrantes ingleses que se habían establecido en la región costera de Connecticut solo 2 años antes. Para entender realmente lo que representa esta fotografía, primero debemos comprender el contexto social y psicológico de la América posterior a la Guerra Civil. La década de 1870 fue un periodo de profunda transformación y trauma colectivo. La guerra había dejado cicatrices no solo físicas, sino también psicológicas en toda una generación. Las familias habían sido destrozadas, comunidades enteras diezmadas. La tasa de mortalidad infantil, ya aterradoramente alta antes de la guerra, había aumentado aún más debido a las epidemias de cólera y fiebre tifoidea que azotaron las ciudades portuarias del noreste. Era común que las familias perdieran 2, 3, a veces 4 hijos antes de que alguno alcanzara la edad adulta. Este contexto de pérdida constante creó una cultura de duelo que impregnó todos los aspectos de la vida victoriana estadounidense. Las personas vestían de negro durante años, guardaban mechones de cabello de los muertos en relicarios elaborados, encargaban pinturas post-mortem y más tarde fotografías, y en algunos casos los más desesperados hacían cosas aún más extremas para mantener viva la memoria de quienes habían perdido. Los registros de inmigración del puerto de New Haven muestran que una familia Hargrave, compuesta por un hombre de 32 años registrado como carpintero, una mujer de 28 años sin profesión declarada, y un niño de 4 años, desembarcó en junio de 1870, procedente de Liverpool. Indicaron como destino final un pequeño pueblo costero a unas 15 millas al norte de New Haven, una comunidad de pescadores y constructores de barcos donde presumiblemente el señor Hargrave esperaba encontrar trabajo. Los registros parroquiales de la iglesia episcopal de Santa María en ese pueblo confirman que una familia con ese nombre fue registrada como nuevos feligreses en julio de 1870, pero aquí los registros se vuelven fragmentados y confusos. Hay menciones de bautismos, pero no se especifica el nombre del niño. Hay registros de compras realizadas en la tienda general local, a nombre del señor Hargrave, pero sin dirección residencial permanente. Es como si la familia existiera solo en los márgenes de los registros oficiales, lo suficientemente presente como para dejar rastros, pero nunca lo suficiente como para establecer una presencia definitiva y documentada.
Lo que sabemos con certeza es que en agosto de 1872, el New Haven Register publicó un pequeño artículo en la página 6 entre anuncios de tónicos, medicinales y listas de barcos que llegaban al puerto informando que un niño había desaparecido de su casa durante la noche. El artículo era notablemente vago en detalles. No mencionaba la dirección específica de la familia. No describía al niño más allá de un niño de aproximadamente 6 años de cabello castaño, visto por última vez usando ropa de dormir. No se mencionó ninguna búsqueda organizada. No hubo solicitud pública de información. Ninguna de las características habituales que acompañarían la desaparición de un niño. El artículo terminaba con una sola frase enigmática. Las autoridades locales pidieron que cualquiera que tuviera información sobre este asunto se presentara en la oficina del sheriff con la máxima discreción. 3 días después apareció un segundo artículo aún más pequeño que el primero, que simplemente decía que el asunto mencionado en nuestra edición anterior ha sido resuelto satisfactoriamente y no será necesaria más investigación. No se ofreció ninguna explicación, ningún detalle sobre cómo fue encontrado el niño, o bajo qué circunstancias, o incluso si estaba vivo o muerto. Es aquí donde la historia de la fotografía comienza a entrelazarse con la historia de la desaparición. Richard Monroe, el fotógrafo cuyos archivos contenían la nota enigmática sobre la imagen, mantenía un estudio en la calle principal de Portland, Maine, pero hay evidencia de que viajaba regularmente a lo largo de la costa de Connecticut y Rhode Island durante los meses de verano y otoño, ofreciendo sus servicios fotográficos a comunidades más pequeñas que no tenían fotógrafos residentes. Sus libros de cuentas conservados en el Museo Marítimo Principal muestran que efectivamente estuvo en la región de New Haven durante agosto y septiembre de 1872, y hay una entrada específica fechada el 28 de agosto de 1872 exactamente, 6 días después del primer artículo sobre la desaparición del niño Hargrave, que dice: encargo especial cliente no identificado, fotografía. Post-mortem niño, preparación especial necesaria, pago en oro. La cantidad indicada es extraordinaria. $40 en oro, equivalente a más de un mes de salario de un trabajador calificado de la época, y aproximadamente 10 veces el precio habitual de una fotografía post-mortem común. Pero el aspecto más perturbador de esta entrada no es el precio, sino las palabras preparación especial necesaria. En el lenguaje de los fotógrafos post-mortem del siglo XIX, este término tenía un significado muy específico. Se refería a los casos en que el cuerpo ya había comenzado a deteriorarse, o cuando había heridas visibles que necesitaban ser disimuladas, o cuando la familia quería que el difunto fuera fotografiado en una pose o con objetos que requerían una manipulación extensa del cuerpo. En casos extremos, la preparación especial podía significar la aplicación de maquillaje pesado, el uso de soportes más elaborados para mantener el cuerpo en posición, o incluso pequeñas intervenciones quirúrgicas para corregir la apariencia del cadáver. Era un trabajo que requería no solo habilidad técnica, sino también una cierta insensibilidad emocional que no todos los fotógrafos poseían. El hecho de que Monroe cobrara un precio tan alto sugiere que cualquiera que fuera la preparación especial necesaria estaba muy por encima de lo que normalmente realizaba. Ahora observemos más de cerca la fotografía misma. El niño está sentado en una silla de respaldo alto, típica del mobiliario victoriano de la época. Está vestido con ropa formal, un traje oscuro con cuello blanco, zapatos de cuero pulido. Las manos están cuidadosamente colocadas sosteniendo el marco doble, los dedos dispuestos de una manera que parece natural a primera vista. Pero hay anomalías sutiles que se hacen evidentes bajo un examen más detallado. La postura del niño es demasiado rígida incluso para los estándares de la fotografía post-mortem, que ya requería inmovilidad absoluta debido a los largos tiempos de exposición. Hay una cualidad artificial en la forma en que el cuerpo está colocado, como si hubiera sido arreglado con más cuidado de lo habitual. Los ojos, aunque abiertos y aparentemente enfocados en la cámara, tienen una cualidad vidriosa que los fotógrafos experimentados en análisis de imágenes históricas han identificado como consistente con la técnica de mantener los ojos artificialmente abiertos después de la muerte. Pero lo más perturbador es la expresión en el rostro del niño. No es la serenidad pacífica que los fotógrafos post-mortem buscaban crear, ni la apariencia de sueño que era el ideal de la época. Es algo diferente, algo que parece casi consciente. Las fotografías dentro del marco que sostiene el niño presentan su propio conjunto de misterios.
El hombre y la mujer retratados son claramente de una clase social respetable. El hombre lleva un traje bien cortado y corbata. La mujer un vestido de cuello alto típico de principios de la década de 1870. Ambos miran directamente a la cámara con las expresiones serias que eran la convención del momento. No hay nada obviamente inusual en estas fotografías individuales, pero cuando se comparan con los registros de inmigración y las pocas descripciones de los Hargrave que sobrevivieron, surgen discrepancias inquietantes. Los registros de inmigración describen al señor Hargrave como un carpintero de origen modesto, alguien que había trabajado en los astilleros de Liverpool antes de emigrar. La fotografía en el marco muestra a un hombre de apariencia próspera, con el tipo de vestimenta y postura que sugiere educación formal y estatus social. La señora Hargrave fue descrita en los registros parroquiales como una mujer de apariencia sencilla y modales modestos. La mujer en la fotografía tiene la apariencia refinada de alguien acostumbrada a ser fotografiada, alguien cómoda con su propia imagen de una manera poco común entre las mujeres de clase trabajadora de la época. Fue una investigadora llamada Patience Bankfra que trabajaba en los archivos del Instituto Fotográfico de Massachusetts en 1934, quien primero notó estas discrepancias y comenzó a investigarlas más a fondo. Bankfra fue una de las pocas historiadoras de la fotografía de su tiempo que mantenía correspondencia regular con fotógrafos retirados y sus descendientes, recopilando historias orales y documentos personales que de otro modo se habrían perdido. En sus notas conservadas en la biblioteca del instituto, describe una conversación que tuvo con la nieta de Richard Monroe, una anciana, que en ese momento tenía más de 70 años y que de niña había escuchado a su abuelo hablar de una fotografía que lo atormentaba. La nieta recordó que Monroe en los últimos años de su vida, cuando su mente comenzaba a fallar y confundía pasado y presente, a veces hablaba del niño que no debía haber sido fotografiado y de los padres que no eran sus padres. Cuando se le presionaba para obtener detalles, se agitaba y se negaba a hablar más. Pero una vez, en un momento de angustia particular, dijo algo que su nieta nunca olvidó. Me pagaron para hacer que sostuviera esas fotografías. Dijeron que era importante que el mundo creyera que esos eran sus padres. Pero yo lo sabía. Dios me perdone, yo lo sabía. Y aún así tomé la fotografía. La implicación de estas palabras, si son ciertas, es profundamente perturbadora. Sugiere que la fotografía no era simplemente un recuerdo post-mortem de un niño muerto, siendo recordado junto a sus padres, sino algo más deliberado, más calculado, una fabricación consciente de una narrativa falsa. ¿Pero por qué? ¿Qué propósito tendría fotografiar a un niño muerto, sosteniendo retratos de personas que no eran sus verdaderos padres? La respuesta más lógica y la más siniestra es que alguien quería crear evidencia visual de una conexión familiar que no existía en realidad. ¿Pero con qué fin? Los registros históricos de la región durante este periodo revelan algo interesante. 1872 fue un año de particular tensión con respecto a los asuntos de herencias y propiedades en las comunidades costeras de Connecticut. Varias familias prominentes habían perdido herederos varones durante la guerra civil y hubo casos documentados de disputas legales complejas sobre quién tenía derecho a heredar propiedades y fortunas cuando no había descendientes directos claros. Las leyes de herencia de la época favorecían fuertemente a los hijos legítimos sobre cualquier otro posible heredero. En una era anterior a los registros universales de nacimiento y certificados de paternidad, la prueba de parentesco dependía a menudo de testimonios, registros bautismales y sí fotografías familiares. Una fotografía que mostrara a un niño junto a sus padres podía, bajo ciertas circunstancias, servir como evidencia de relación familiar en disputas legales. Hay un caso específico que aparece en los registros judiciales de New Haven, en 1873, justo un año después de que la fotografía fue tomada, que puede ser relevante. Una demanda relacionada con la propiedad de una familia llamada Bankfra, una de las más antiguas y prósperas de la región. El patriarca de la familia, un comerciante marítimo llamado Tobias Bankfra, había muerto en 1871 sin un testamento claro, dejando una considerable herencia. Tenía 3 hijos conocidos, pero 2 habían muerto durante la guerra y la tercera, una hija, llamada Octavia, se había casado con un inglés y emigrado a Inglaterra en la década de 1860. Los registros de la demanda son frustrantemente incompletos. Muchas páginas faltan o fueron retiradas deliberadamente, pero lo que queda sugiere
que hubo una disputa sobre si Octavia tenía derecho a heredar la propiedad de su padre, y específicamente si había tenido un heredero varón que pudiera eventualmente reclamar la propiedad familiar Bankfra. La demanda se resolvió de una manera inusual. Se alcanzó un acuerdo extrajudicial, cuyos términos fueron sellados por orden del tribunal. La propiedad Bankfra fue vendida a terceros y Octavia Bankfra recibió una cantidad no especificada, que según el único registro público restante, fue satisfactoria para todas las partes involucradas. Patience Bankfra, la investigadora que examinó la fotografía en la década de 1930, tenía el mismo apellido que esta familia, aunque nunca mencionó ninguna conexión familiar en sus escritos públicos. Pero en sus notas privadas descubiertas después de su muerte en 1956, hay una entrada críptica fechada en 1935. La investigación familiar confirma las sospechas. Octavia regresó brevemente a América en 1872. El propósito del viaje no está documentado oficialmente. Regresó a Inglaterra en septiembre de 1872. Se menciona a un hijo llamado Oscar, en correspondencia familiar posterior, pero no se encuentran registros de nacimiento en Inglaterra o en América. La conexión con la fotografía sigue siendo especulativa, pero demasiado coincidente para ignorarla. La hipótesis que surge de estos fragmentos de evidencia es tanto plausible como aterradora. Si Octavia Bankfra necesitaba un heredero para asegurar su derecho a la propiedad de su padre, pero no tenía un hijo vivo, pudo haber estado motivada para crear la apariencia de un heredero por medios fraudulentos. La fotografía de un niño muerto cuidadosamente preparado y posicionado, para parecer vivo o recientemente fallecido sosteniendo retratos de quienes se decía que eran sus padres, crearía un registro visual de existencia que podría usarse como prueba de que un heredero había existido pero había muerto trágicamente. El hecho de que el niño estuviera muerto en la fotografía no sería problemático. Por el contrario, explicaría por qué el heredero no estaba presente para reclamar la herencia en persona, y al mismo tiempo proporcionaría prueba visual de su existencia. La verdadera identidad del niño en la fotografía, si esta teoría es correcta, sería irrelevante para los autores del plan. Solo necesitaban un niño de edad aproximada, y con una apariencia lo suficientemente ambigua como para pasar por hijo de Octavia. Pero esto nos lleva de nuevo a la desaparición de Oscar Hargrave. La cronología es inquietantemente precisa. El niño desaparece en agosto de 1872, exactamente cuando Octavia Bankfra estaba documentadamente en América. La fotografía se toma días después por un fotógrafo, pagado una suma extraordinaria para realizar preparaciones especiales. El caso de desaparición se cierra abruptamente sin explicación, y un año después la disputa sobre la propiedad Bankfra se resuelve mediante un acuerdo sellado. Las piezas encajan de una manera difícil de atribuir solo a la coincidencia. Pero no hay prueba definitiva, no hay confesión, no hay documento que conecte explícitamente al niño desaparecido con el niño de la fotografía. Solo existen patrones paralelos y aquella nota inquietante en los archivos de Richard Monroe nunca debió haberse revelado. Los análisis técnicos modernos de la fotografía, realizados en 2003 cuando el Instituto Fotográfico de Massachusetts permitió que una copia de alta resolución fuera examinada por expertos forenses, revelaron algunos detalles adicionales perturbadores. El análisis espectral de la imagen sugiere que hubo un retoque significativo, particularmente alrededor de los ojos y la boca del niño. Esto no era inusual en las fotografías de la época, pero el grado de retoque en este caso va más allá de lo que sería típico, incluso para una fotografía post-mortem elaboradamente preparada. Hay evidencia de que las marcas en el cuello del niño fueron cuidadosamente camufladas mediante la aplicación de pigmento directamente sobre el negativo fotográfico. La posición de las manos analizada por expertos en biomecánica forense es consistente, no con alguien sosteniendo un objeto voluntariamente, sino con manos que fueron colocadas y luego fijadas en su lugar, posiblemente mediante alambres delgados que habrían sido invisibles a la resolución de la fotografía original. Aún más inquietante, el análisis reveló que hay una sombra tenue casi imperceptible detrás de la cabeza del niño que es consistente con el tipo de soporte metálico que los fotógrafos post-mortem usaban para mantener la cabeza del cadáver en posición erguida. Ninguno de estos descubrimientos es concluyente por sí solo. Todos podrían explicarse como técnicas comunes de la fotografía post-mortem de la época,
pero en conjunto dibujan el retrato de una fotografía cuidadosamente escenificada y manipulada para crear una impresión específica. El destino final de la familia Hargrave sigue siendo un misterio. No existen más registros de ellos después del segundo artículo del periódico, en agosto de 1872. No aparecen en ningún censo posterior, ni en registros parroquiales, ni en listados de directorios. Es como si simplemente hubieran desaparecido no solo del pueblo donde vivían, sino de toda la documentación histórica. Esto por sí solo no es completamente inusual. Las familias en la América del siglo XIX a menudo se mudaban sin dejar rastro, especialmente las familias inmigrantes, que podían haber regresado a Europa o haberse desplazado al oeste, pero la totalidad de su desaparición precisamente en el momento de todos estos otros eventos misteriosos añade otra capa de inquietud a la historia. Octavia Bancroft regresó a Inglaterra en el otoño de 1872 y vivió allí hasta su muerte en 1889. Los registros familiares mencionan un hijo llamado Oscar, pero de una manera curiosamente vaga e inconsistente. Algunas cartas se refieren a él en tiempo presente, como si estuviera vivo y simplemente ausente. Otras se refieren a él en tiempo pasado como si hubiera muerto joven. No hay registro de defunción, ni lápida, ni obituario. Solo existen estas referencias escasas y contradictorias. Un fantasma en los registros familiares, así como el niño en la fotografía, es un fantasma de la historia fotográfica. Richard Monroe continuó trabajando como fotógrafo hasta su muerte en 1901. Sus archivos muestran una carrera larga y aparentemente respetable, fotografiando bodas, familias y ocasionalmente a los muertos. Pero aquella nota atormentada permaneció entre sus papeles personales, descubierta solo décadas después de su muerte. Un testimonio de algo que sintió la necesidad de registrar, pero que nunca reveló públicamente. ¿Qué peso debió ser cargar con ese conocimiento? Saber que había participado en algo profundamente incorrecto, pero no poder, o no querer hablar de ello. Solo podemos imaginar cuántas veces debió mirar esa fotografía, si en verdad conservó una copia, y se preguntó si debió haber rechazado el encargo, sin importar cuánto oro le ofrecieran. La fotografía en sí pasó por varias manos a lo largo de las décadas. Fue hallada en los archivos personales de Monroe, luego transferida al Instituto Fotográfico de Massachusetts, donde fue catalogada y en gran parte olvidada durante años. Fue redescubierta en la década de 1930 por Patience Bancroft durante su investigación, examinada brevemente en la década de 1970 por historiadores de la fotografía interesados en la práctica post-mortem y finalmente sometida a análisis forense moderno a comienzos de los años 2000. Cada generación de investigadores que la examinó se sintió intrigada por las mismas preguntas. ¿Quién era este niño? ¿Por qué sostiene esas fotografías específicas? ¿Y por qué toda la historia que rodea esta imagen es tan fragmentada y llena de vacíos convenientes? Hay quienes argumentan que estamos leyendo demasiado en la fotografía, que vemos patrones y conspiraciones donde solo existe la tragedia común de un niño muerto y el dolor mal documentado de una familia olvidada. Señalan con razón que muchos registros históricos de este periodo son incompletos, que las desapariciones infantiles eran trágicamente comunes, que las disputas de minomistom, propiedad, y las fotografías post-mortem elaboradas eran características normales de la vida victoriana. La convergencia temporal de todos estos elementos podría ser, insisten, simplemente una desafortunada coincidencia. Pero hay algo en esta fotografía que resiste tales explicaciones racionales. Tal vez sea la expresión en el rostro del niño, esa cualidad inquietante que parece estar simultáneamente presente y ausente. Tal vez sean todos esos espacios vacíos en los registros históricos, esas ausencias convenientes de documentación, precisamente en los puntos donde la verdad podría haberse establecido. O tal vez sea simplemente el peso acumulado de todas esas pequeñas anomalías y coincidencias sospechosas que individualmente pueden explicarse, pero que juntas forman un patrón difícil de ignorar. La verdad, sea cual sea, permanece enterrada bajo más de un siglo y medio de silencio. El niño de la fotografía nunca será identificado de manera definitiva. Los verdaderos padres de las fotografías en el marco, si en efecto no eran quienes decían ser, nunca serán confirmados. La naturaleza exacta del acuerdo que resolvió la disputa por la propiedad Bancroft sigue sellada, y Richard Monroe llevó su conocimiento completo de los hechos a la tumba,
dejando solo aquella nota atormentada como testimonio de su culpa y arrepentimiento. Lo que nos queda es la fotografía misma, esta imagen singular y perturbadora de un niño muerto que pudo haber sido utilizado como pieza en un fraude de herencia o que tal vez sea simplemente lo que parece ser un inusual recuerdo post-mortem de un niño perdido. La contemplamos a través del abismo de más de un siglo, intentando leer significado en los ojos vidriosos del niño, intentando comprender la historia que esta imagen intenta contar, o tal vez intenta ocultar. Al final quedamos con preguntas, no con respuestas, con patrones sugerentes, no con pruebas definitivas, con una historia que resulta tan fascinante como frustrante en su incompletitud. Pero tal vez sea apropiado que sea así. Tal vez algunos misterios no estén destinados a resolverse por completo, sino a recordarnos que el pasado, por mucho que intentemos documentarlo y preservarlo, siempre guardará sus secretos. Y tal vez, solo tal vez, algunos de esos secretos sea mejor dejarlos sin perturbar.